El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo muy cordial, muy especial de nuevo a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a nuestra gente maravillosa que siempre están conectaditos ahí, agradeciéndoles muchísimo esa conexión, ese estar atentos a nuestro espacio radial, a estos audios que compartimos también con ustedes. Gracias por compartir también con sus amistades estos podcasts en las diferentes plataformas que tenemos para ustedes. De verdad que es maravilloso saber que hay personas siempre que quieren hacer parte de esta familia del camino de la felicidad, de estas reflexiones maravillosas que llevamos constantemente a ustedes a través pues de estas plataformas y la realización que hacemos desde este rinconcito de Colombia llamado Cocorná y a través de nuestra radio comunitaria Cascada Estéreo. Entonces qué rico que estén con nosotros, que compartamos también estos contenidos y que de alguna manera pues nos ayuden a reflexionar y a meditar un poquito acerca de lo que es nuestra vida, acerca de lo que es la búsqueda de nuestra realización personal. Para el día de hoy quiero compartir un poco pues algunos principios también de éxito de un gran empresario motivador también llamado Dan Lok. Es un hombre que se dedica también a temas obviamente de motivación, contando un poco su propia experiencia. Un hombre que llegó a los Estados Unidos sin absolutamente nada, como se dice comúnmente por ahí, con una mano adelante y otra atrás, y que sencillamente fue encontrando, digamos, algunos principios que le permitieron también empezar a desarrollarse. Empezó a tener disciplina, a leer muchísimo y a encontrar una serie de situaciones que ya pues logró a través de ello, de buscar un mentor y demás, mejorar sus habilidades, mejorar su disciplina y de esa manera convertirse pues en una persona de éxito, ¿no? en su rama, en su gremio, y de esta manera también pues volverse una persona millonaria. Lo importante no es digamos, la riqueza que adquiere, pero sí los principios básicos de su éxito, ¿no? De su salir adelante, de la forma en que logró avanzar. Y allí es donde está el secreto, porque se da uno cuenta que lo demás es añadidura. Ya creo que también ha sido suficiente ilustración a través de nuestro programa en diferentes momentos, donde hablamos de mejorar desde lo personal, de hacer las cosas como hay que hacerlas, de la disciplina, y todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás, el éxito, el dinero y demás, va a llegar por añadidura. Uno de los principios o de las cosas que él habla mucho dice, o habla de aprender más, aprende más. Y se coloca como ejemplo porque empezaba y mostraba su propia biblioteca personal y empezaba a contar cómo para empezar a desarrollarse, a desarrollar su propia personalidad, pues lo que hizo fue adquirir muchísimos libros, adquirir el hábito de la lectura, y ya no hablaba de leer
¿sí? Él decía, olvídese de leer un libro de vez en cuando, olvídese de leer un libro mensualmente. Yo me puse y me ponía a leer un libro en cuestión de un día, en menos de un día, por horas. Y entonces yo lo que hacía era, necesito desarrollar tal parte de mi ser, y me comprometía a mí mismo a leerme un libro. Y entonces pues tiene una biblioteca bastante grande, y dice que ese es su mayor hábito, aprender constantemente, porque dice que todos los días hay que estar aprendiendo algo, dice que todos los días hay que mejorar habilidades, todos los días hay que mejorar cosas, ¿no? En sus propios negocios, en su propia vida, en sus relaciones y demás, y que eso es la oportunidad, pues, de, digamos, de poder crecer. Entonces él aprendió a leerse un libro cada 2 o 3 días, es decir, desarrolló una habilidad interesante de lectura que le permitió también adquirir nuevos conocimientos. Y ahí dice él, nunca he dejado de aprender, siempre estoy aprendiendo. Y hoy en día, dice él también, y creo que es una reflexión que nos sirve a nosotros, pues hoy en día hay mucho donde aprender, hay mucho cómo prepararnos, cómo informarnos, cómo formarnos también. Entonces no hay excusas, hoy en día no existen las excusas en la actualidad para decir que sencillamente no podemos avanzar. Lo otro de lo que habla es de que primero hay que agregar valor. Ojo a esto, que es muy interesante. Primero hay que agregar valor. ¿A qué se refiere él con esto? Miren, hay muchas personas, empresarias o con intentos de empresa, ¿no? Emprendedores más bien, con ganas de sacar algún negocio adelante, pero sin agregar ninguna clase de valor a sus productos, ya están cobrando una cantidad de dinero, por ejemplo. Entonces no se trata de lo que tienes, ¿sí?, sino de lo que haces con lo que tienes. Y eso es muy interesante. No se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Dice él que puedes tener un buen producto, pero que si no logras sacarlo y promoverlo, pues no logras nada. Entonces, ahí viene una parte importante, y es también aprender a vender. Te vendes constantemente y vendes productos constantemente, y tienes que aprender que si tienes un buen producto, y el producto es, no sé, cualquier cosa que hagas, el producto puede ser tu habilidad, tu capacidad, tu propia capacidad para hacer algo, y simplemente lo primero que tienes que hacer es entregar lo que sabes hacer, entregar tu talento, ¿sí? Para ser más claros, entregar tu talento, no cobrar antes de tu talento, sino entregar tu talento, y la plática ¿cierto? El premio pues viene después. Y eso es algo bien interesante. Colocaba como ejemplo el hecho de que cuando era niño, pues él empezó a ver que podía en sus horarios libres, en sus tiempos libres, podar los jardines de los vecinos, ¿sí? Y que en alguna oportunidad pues él creía que con solo regar algo de publicidad pues iba a poder hacer que cualquier persona lo llamara. Entonces empezó a repartir, logró hacer un negocio con algún repartidor, creo que de periódicos o no sé, algo así por el estilo, y le decía, yo le reparto eso gratis, pero si me deja colocar una tarjetica dentro de los periódicos que yo voy a repartir. Entonces él decía, si yo me reparto 50 o 100 o 200 periódicos, pues son 200 personas a las que les llega mi tarjeta. Y él, pues en su inocencia, pensaba que por el solo hecho de haber regado ya esas tarjetas que lo iban a llamar, y se sentaba en su casa a esperar que lo llamaran, y nunca llegó una llamada, miraba sus tarjetas a decir que el número había quedado mal, y no, todo estaba bien, pero nadie llamaba. Entonces empezó a ir a buscar los clientes personalmente, ir él hasta cada lugar. Señor, venga, es que yo estoy en este plan, estoy ofreciéndome para arreglar el jardín. Bueno, y consiguió algunos clientes así, pero pone un caso especial en el que se va por el barrio a buscar esos jardines, esos césped que estaban un poco abandonados, y encontró uno con grama alta y empezó. Él lo que empezó fue como a buscar, entonces voy a hacerlo, y pues ya después le muestro a la persona. Cuando la persona llegue se sorprende de ver tan bien hecho el trabajo, y pues ya le cuento y le cobro si toca, en fin. Pero inicialmente que vean mi trabajo. Entonces se fue y efectivamente pues hizo, podó el césped,
Y cuando llegó la señora hasta en el carro se embolataba porque como que se siguió, porque como que no lograba identificar su casa, más que la identificaba por su césped alto, quién sabe qué había pasado. Entonces cuando se bajó, asombrada que qué había pasado, él le contó pues que se dedicaba a eso, que estaba pues aprovechando su tiempo libre para podar los césped, para podar los jardines, pues que con eso quería solventarse un poco, empezar a tener de qué vivir un poco. Y la señora entonces, pues admirada, le dice: hombre, hace tiempo que queríamos hacer eso, pero ni mi esposo tiene tiempo, ni yo tengo tiempo, ni no sé qué. Y bueno, entonces le dijo: entonces ven cada tanto y haz esto, y tengo otras familias, otros amigos que también lo requieren. Entonces decía él: miren, un ejemplo muy sencillo de algo muy infantil que había hecho en sus primeros años, pero que demuestra cómo primero hay que agregar valor. ¿Qué ofreces? Tienes que pensar primero en lo que das. Pero hay gente que está pensando es qué le va a retornar de una, ¿no? Da lo que tienes que dar, haz lo que tienes que hacer. Entrega tu talento por completo, entrega tus capacidades, eso que sabes hacer, y pues lo demás, como ya hablábamos ahora, pues llegará por añadidura. Lo otro de lo que hablaba era de, digamos, de mejorar siempre, ¿no? Así como decía, tienes que estar aprendiendo, tienes que agregar valor. También insistía, hay que estar mejorando siempre. Y él decía: si algo en tu vida no funciona, pues sencillamente el que apesta eres tú, la responsabilidad es tuya. Si tu negocio apesta es porque tú, como empresario, apestas. Era como lo que más o menos decía él. Si tienes un problema con tus ventas, pues tú apestas como vendedor. Si tienes un problema en tus relaciones, eres tú el que apestas, ¿no? Digamos, como integrante de esa relación, como pareja, como amigo, lo que sea. Si tienes problemas con el personal, pues tú como gerente apestas, y así por el estilo. Decía, es tu propia responsabilidad. Deja de buscar responsables en otro lado, deja de buscar culpables en otra parte. Si algo no está funcionando en tu vida, en tus negocios, en tus relaciones, el problema eres tú. Y tienes que empezar a identificar cuál es el problema y solucionarlo. Si no, las cosas no van a cambiar y se van a quedar para siempre ahí, se van a quedar constantemente ahí. Entonces, decía él que muchos empiezan un negocio por las razones equivocadas. Y eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? Cuando realmente aprendes, cuando realmente le pones berraquera, cuando realmente mejoras, pues lo vas haciendo constantemente mejor. Pero decía él, hay gente que se equivoca en las razones. Encuentra la verdadera razón para hacer algo. Encuentra la verdadera razón para tu empresa. Encuentra la verdadera razón para tu actividad. Encuentra la verdadera razón para tu profesión. ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿O por qué lo vas a decidir? Y busca la razón correcta. Y hay gente que empieza negocios por razones equivocadas. Entonces, él dice, si usted de entrada se equivoca en el por qué va a hacer las cosas, pues entonces, asimismo, su negocio, su empresa, su emprendimiento, ¿sí?, va a ser equivocado. Su profesión va a ser equivocada. Y van a empezar a aparecer, como aparecen los muchachos de hoy, al segundo, tercer, cuarto semestre. Es que esto no era para mí. Es que yo pensé que era diferente. Es que esto, es que lo otro. Nos pasa mucho, ¿no? O les pasa mucho a los jóvenes que se dejan llevar, a veces hasta un poco impulsados por sus padres, hacia carreras que simplemente se escucha decir que son muy buenas porque dan mucho billete y ya. Y entonces se equivocan, ¿por qué? O nos equivocamos, ¿por qué? Porque no se trata de lo que dé simplemente plata, es lo que a ti te haga feliz y que después de hacerte feliz, pues como añadidura, reitero, venga lo demás. Venga la plática, vengan las cosas buenas, claro. Pero posterior a tu felicidad, posterior a hacer las cosas que te gusta hacer, posterior a añadidura. Lo otro es establecer disparadores de riquezas, los llama él, ¿sí? Y él habla es de crear las sensaciones propias de sentirse próspero, las sensaciones propias de sentir que las cosas van bien. Entonces, si tienes un negocio y si tienes, en tu vida misma personal, mantente bien, mantente organizado, mantén tu oficina organizada, mantén
tu escritorio organizado, mantén tus cosas bien puestas, bien pulidas, bien pintadas, bien decoradas, bien Bueno, tema de decoraciones. Y habla de lo que él habla también es de que en su vida, en los sitios o en los ambientes donde más se mantiene, pues tiene ciertas frases, ciertas esculturas, ciertas cosas que le están recordando constantemente que él va para algo grande, que él tiene con qué, en fin, como ese tipo de cosas, ¿no? Es bien interesante. Y lo otro de lo que habla es de encontrar mentores. Entonces dice él, si tú quieres hacer algo en algo, alguna cosa, en cualquier campo, a lo que tienes que apostarle, a lo que tienes que apuntarle es a buscar un mentor. Un mentor simplemente es aquella persona que ya está, que ya llegó a donde tú quieres llegar, que ya está donde tú quieres estar, que ya hizo lo que tú quieres hacer. Y lo buscas y le planteas la posibilidad de que te enseñe, la posibilidad de que te acompañe en tu proceso, la posibilidad de que te dé un poco de sus secretos. Eso es básicamente lo que es un mentor. Y pues cuenta su propia experiencia de cómo encontró a su mentor, cómo logró convencerlo de que fuera su mentor. Después de muchos intentos, pues aceptó y empezó a generar un contacto con él permanente para que le siguiera enseñando. Entonces, miren, una cantidad de cosas de disciplina, reiteramos, porque entonces empezó a dedicar en su día a día muchas cosas a sus diferentes facetas y de esa manera pues logró avanzar. Entonces habla con mucho orgullo, incluso se le escucha cuando habla de su mentor, porque era el que lo despertaba, era como el psicólogo de cabecera, que si las cosas no estaban funcionando, hey, ¿qué hubo? Dan, ¿qué está pasando? Es por aquí, oiga. Y entonces hablaba y era el que le enseñó que toda la responsabilidad de su negocio era él, que no había que estar buscando, digamos, culpables en otro lado, que no había que estar echando culpas, en fin. Entonces aprendió, pues simplemente a asumir su rol, a asumir su responsabilidad y a avanzar. Lo otro de lo que habla pues es de los buenos hábitos. Creo que eso sí es algo en lo que todos los personajes que de pronto hemos analizado en nuestro programa, todas las personas de las que hemos tomado sus enseñanzas nos han hablado. Los hábitos. Hay que tener buenos hábitos. Y hábitos pues significa aquello que haces casi sin pensar ya, pero que sabes que lo haces. Al principio hay que pensarlo un poco. Al principio hay que ser conscientes del hábito. Sí, pero después, como se convierte en hábito, ya no soy consciente del hábito. Así como cuando me cepillo los dientes, ya no tengo que estar pensando, voy a coger la crema, cómo voy a coger el cepillo, ¿no? Ya simplemente lo hago naturalmente, lo hago no por inercia, como se dice, inconscientemente ya lo cojo y lo hago. Asimismo, cuando camino, cuando voy a algún lugar, hay muchas cosas que hacemos automáticamente porque se han convertido en hábitos. Y hay muchos hábitos de los que podríamos hablar: el levantarse temprano, el mejorar constantemente las habilidades con lo que necesites, ¿no? Con las ventas, con lo que sea. Y hablaba de 3 hábitos en particular, ¿sí? Decía en uno de esos hábitos contar tu dinero, que significa presupuestarte bien, es decir, saber qué tienes, saber cuánto quieres, saber hacia dónde vas y de alguna manera programarte en ese sentido. 2, páguese a usted primero, y eso pues es un principio constante que también en muchos sectores financieros y personas que hablan de este tipo de cosas pues enseñan y comparten y dicen: la única forma de que le vaya bien es pagarse primero. Pero pagarse primero no es darse un paseo con eso. Pagarse primero no significa irse y comprar ropa con eso. Pagarse primero no significa nada, no. Es una partecita, un porcentaje, tú lo decides, que coges de lo que a ti te entra, de tu salario, de tu pago, y lo guardas, lo olvidas, lo dejas aparte y queda allá como olvidado, porque es un recurso para invertir, tenerlo ahí ahorradito para cuando llegue una bonita oportunidad de negocio, de trabajo, ¿cierto? De empresa, lo puedas usar, y así. Entonces tenerlo allá, como dejarlo apartecito, como un colchoncito llamaban los viejos a este tipo de cosas. Tener de qué pegarse en un momento dado, ¿no? Tenerlo allá. 3, mejorar constantemente tus habilidades.
Todas tus habilidades tienes que estar todos los días mejorándolas, aprendiendo lo que decíamos al principio. Aprende constantemente, aprende más y mejora siempre. Bueno, y de lo otro que hablaba era de simplemente mantener tu cuerpo y tu mente saludable. Y es algo que sí, que todo el mundo dice que sí, que hay que tenerlo, pero no lo tenemos. Tenemos nuestro cuerpo poco saludable porque nos alimentamos de cualquier manera, porque no le prestamos atención a lo que echamos a nuestro cuerpo. Fumamos cigarrillo en exceso, tomamos trago en exceso, y hacemos una cantidad de cosas con nuestro cuerpo que terminan sacándolo de su verdadero bienestar. Entonces, si quieres estar bien de cuerpo y de mente, tienes que empezar y tienes que entender más bien pues que tienes que cuidarte desde tu alimentación, desde tus ejercicios diarios, desde tu motivación para ejercitarte, por ejemplo. Y tu mente también hay que ejercitarla. ¿Con qué? Con libros, con meditación, con una cantidad de cosas. Mantenerte sano, saludable de cuerpo y de mente. Ya, básicamente, pues es un poco eso ahí para concluir. Y, hombre, tener en cuenta que la vida es demasiado corta para perder el tiempo en lo que no te agrada, para perder el tiempo con quien no te agrada, para perder el tiempo con quien no te inspira. La vida es demasiado corta, sencillamente, para dejar las cosas para después. Empieza hoy, empieza ya, empieza ahora. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.